Prepárate para conocer una nueva etapa de tu año. Prepárate para conocer una nueva etapa de Proactive. Es hora de proactivarse, de poder compartir a través de nuestros invitados sus destacadas trayectorias, casos de estudio, experiencias de servicio, experiencias profesionales y personales en tres mundos de grandes posibilidades: liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. Gracias a todos por estar conectados el día de hoy. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo y en directo por LinkedIn a través de @somosproactive, en Facebook a través de soyfranciscoduarte.com, y por YouTube estaremos grabando esta entrevista y estará publicada a partir de esta tarde en nuestro canal de Proactívate Oficial, @Proactívate Oficial en YouTube. Les pedimos que por favor se suscriban a nuestro canal, puedan escribir sus comentarios, sus preguntas y poder estar en contacto entonces a través de esta red de aprendizaje. Gracias a todos nuevamente por estar el día de hoy. Y antes de comenzar a hablar con nuestro invitado, quiero referirme de manera breve a un tema que es fundamental y hemos venido trabajando en anteriores oportunidades. Como ustedes saben, una de las líneas principales que quiere promover Proactive es el liderazgo todoterreno. Y requiere una reflexión importante, porque en estos tiempos son justamente tiempos de líderes todoterreno. Y un líder todoterreno se construye. Un líder todoterreno no se decreta. Un líder todoterreno forma parte de un proceso de formación, de construcción, donde el líder justamente puede irse constituyendo en función de una formación adecuada, en función de unas habilidades adecuadas y en función de unas competencias adecuadas, pero sobre todo de un conocimiento interno y un aprovechamiento de sus propias fortalezas para poder liderar. Entonces, el líder todoterreno no es una cualidad innata, como pudiéramos pensar. A veces vemos líderes a nivel mundial, o reconocidas líderes a nivel mundial, y nos imaginamos que esos líderes son espontáneos y que hablan de esa manera porque así nacieron. En una autobiografía de Barack Obama, él comentaba que, por ejemplo, para la práctica de sus discursos en el Estado de la Nación, practicaba aproximadamente 30 veces antes de, digamos, estar en el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Y claro, cuando lo veíamos gesticulando e impactando a su audiencia, nos imaginábamos que era una forma natural, espontánea, pero no. El líder justamente todoterreno es un líder que, como decíamos, se forja en el crisol del autoconocimiento, de sus valores, las fortalezas y las pasiones que inflaman. Hay algunas preguntas que a mí particularmente me han servido para poder ir delineando este proceso de formación de un líder todoterreno. Una de esas preguntas es: ¿qué principios te guían en la vida y en tu liderazgo? ¿Qué habilidades y conocimientos te hacen un líder único? ¿En qué puedes diferenciarte y cuáles son tus principales fortalezas, conocimientos, destrezas y habilidades para que puedan diferenciarte como líder todoterreno? Y además, ¿qué áreas te entusiasman y te inspiran para compartir ese liderazgo? Hemos dicho ya en anteriores oportunidades que una de las vías para poder forjar este líder todoterreno es conocerse a sí mismo y también comprender el impacto y la influencia que tiene el líder en los demás. Así que el líder todoterreno busca motivar y transformar a aquellos que lo rodean, y eso es una huella positiva que va dejando el líder todoterreno en su camino, ¿verdad? Y la pregunta que surge es: ¿qué quieres entonces tú lograr como líder? ¿A quién quieres llegar con tu liderazgo? ¿Y cómo tu voz y tu experiencia pueden contribuir a un mundo mejor? Porque de eso se trata. La construcción de un líder todoterreno pasa por establecer caminos de positividad,
caminos de logro, caminos de éxito y caminos de modelaje en cuanto al liderazgo. De manera que encontrar el propósito del líder todoterreno es un viaje de impacto y objetivos claros. Es un viaje que requiere valentía, compromiso y un deseo incansable de hacer la diferencia. La gran pregunta que surge es, ¿estamos listos para convertirnos en esos líderes todoterreno? ¿Qué pasos debemos seguir para lograr esos objetivos y esas metas? ¿Cómo te ves como líder cuando alcances esas metas? Cuando hacemos una visualización de cómo podemos nosotros vernos en un futuro y qué es lo que podemos alcanzar, inmediatamente se abren caminos, se abren esperanzas, se abren sueños, ¿verdad? Y una de las posibilidades que surgen es justamente el saber que ayudando a otras personas y organizaciones podemos convertirnos en mejores líderes y tener más influencia para poder tener mayor impacto. En conclusión, el propósito del líder todoterreno es alcanzar los resultados deseados e inspirar a otros a hacerlos también. Es dejar un legado de transformación positiva en un mundo donde el liderazgo brille con fuerza. Y justamente hablando de liderazgo todoterreno y de saber emprender y poder llevar a cabo este maravilloso legado, el invitado de hoy tiene que ver mucho con esto que estamos conversando, porque mantener, crear una institución educativa en ese país donde él la ha sembrado, no resulta una actividad nada fácil. Hay que superar muchas barreras, muchos obstáculos y poder seguir adelante con una trayectoria de más de 20 años es un camino realmente encomiable. El invitado de hoy es gerente general de un instituto tecnológico que se llama LourTech, es comunicador social, conferencista, gerente de formación y desarrollo en esa misma empresa y habita actualmente en Caracas, Venezuela. El tema que hemos decidido de común acuerdo es transformación en acción, formando líderes para un futuro digital. Así que bienvenido, Aarón Bolívar, a Proactívate. Gracias por haber aceptado esta invitación y el micrófono está de tu lado. Muchísimas gracias, Francisco, y a toda la audiencia. Feliz tarde para todos y espero que tengan, bueno, un par de minutos con nosotros disfrutando de lo mejor en liderazgo y en tecnología, en transformación digital. Gracias, Aarón. Vamos a comenzar la entrevista para que nos expliques cómo ha cambiado el rol del líder en la era digital. Bueno, justamente es un desafío, tal cual como lo comentabas hace segundos, ¿no? Sobre todo cuando estamos en un espacio donde cada vez la personalidad de este líder tiene que ser mucho más específica, más de escuchar a su talento. Todo líder pues arranca con una cantidad de cualidades y características que tienes que irte formando. Y sobre todo son retos bajo un mercado que cada vez requiere la inmediatez, donde tenemos también una cantidad de clientes internos y externos que ameritan de aprendizaje, de la transformación digital, pero sobre todo de un líder que pueda seguir los patrones que el mercado va dictando. Por supuesto, la diversidad de generaciones que tenemos y de acuerdo a los productos que nosotros también podamos llevar a cabo. Así que creo que es un espacio fundamental en los cuales cada una de estas personalidades, cada uno de estos líderes puedan escuchar mucho más al mercado, puedan escuchar mucho más a sus clientes internos y de alguna manera pues llevar a cada una de las marcas y de sus líneas de producción a ese entendimiento. ¿Ya? ¿Y qué competencias digitales consideras esenciales para un líder que describes, para un líder de esta era digital? Bueno, primero la agilidad. Hay espacios de trabajo en equipo, como son metodologías como Scrum, como ITIL, como Design Thinking, en los cuales son seguimientos a nivel de proyectos, en los cuales ameritan que, por supuesto, un trabajo remoto y espacios de colaboración, de productividad, sean mucho más rápidos, más sensatos, más ágiles, en los cuales nuestra toma de decisiones sean inteligentes, sean efectivas. Creo que esas serían las cualidades inmediatas que pudiese existir. Sin embargo, la tecnología nos ha ido arropando a todos sin importar cuál carrera tengamos. Una de las condiciones básicas cuando nosotros asesoramos o diagnosticamos un cliente, bueno, justamente saber cuál es el alcance,
cuál es su objetivo personal o su objetivo organizacional y sobre ello, pues marcar una ruta de acción que sea ligera, que sea cómoda, que sea atractiva, que sea demandante de nuevos procesos. Así que esa sería quizás la vía más rápida. Ya, tú sabes, Aaron, que a veces me encuentro un proceso como que esta velocidad del cambio es lo que justamente caracteriza en estos momentos. Y muchas veces esta velocidad pareciera atentar contra la calidad. El hecho de hacerlas todo rápido, pues puede interferir en ese proceso. ¿Cómo pueden justamente los líderes equilibrar la velocidad de implementación tecnológica con la calidad? Bueno, interesante pregunta. Eh, Creo que todo parte justamente de la calidad del producto. Si bien vemos cuáles son el alcance que nosotros como organización deseamos, todo parte del talento, de esa persona que nos va a acompañar en transcurso de muchísimo tiempo si desea hacer carrera o no en nuestras marcas, en nuestras empresas. Entonces, siento que esa correlación de calidad versus valor es justamente donde tenemos que colocar la lupa. Lo más importante dentro de las organizaciones es saber con qué talento contamos, cuáles son los valores que nosotros como organización, por supuesto, dejamos tendido en la mesa, pero sobre todo, qué es lo que espera nuestro cliente final. Si bien vemos en Internet, cada vez la inmediatez requiere más de nosotros, pero también existe esa traza que nosotros como corporaciones dejamos. Entonces, toda vez que nosotros podamos coincidir en espacios donde cada uno de nuestros productos genere mayor inversión en tiempo, en espacio, pero sobre todo que logre conectar con ese cliente final, creo que es bueno, la necesidad que todo espacio, que toda persona requiere. Ya, las decisiones estratégicas en una organización. La digitalización, ¿cómo impacta en la toma de decisiones estratégicas? Mira, si lo veo desde el plano corporativo, ya desde hace muchísimo tiempo la parte de inteligencia de negocio ha ido tomando mayor terreno, donde sean decisiones inteligentes, decisiones pensadas. Y allí voy nuevamente con el proceso de transformación digital. No es lo mismo hace un par de años cuando nosotros solicitábamos a nuestros gerentes, a nuestros coordinadores, bueno, el estatus de la empresa, entonces teníamos, bueno, que esperar que esta persona se sentara con descargar algunos reportes de sistemas administrativos, pudiese estandarizar procesos con un Excel. Y ahora entonces contamos con una cantidad de herramientas que nos permite desde nuestros dispositivos móviles, desde nuestros computadores, tener una fotografía exacta de lo que ocurre en nuestra empresa. Más allá de eso, entonces estamos hablando que ese líder debe tener, por supuesto, un conocimiento 360 de lo que es la gerencia, de lo que es una toma de decisión, de lo que es un KPI, de lo que es un indicador de gestión, cómo lo voy a aplicar a mi equipo de trabajo y qué es lo que espera mi cliente final. A todas estas, creo que la mayor decisión está pensada en la inversión, no solamente inversión tecnológica, que por supuesto estamos hablando del área metálica, área de dinero, sino que también estamos hablando de una inversión en tiempo y calidad de vida. Así que creo que esa relación donde después del COVID todos esperamos que nuestras decisiones estén pensadas en pro al entorno donde trabajamos, donde convivimos, versus cuáles son esas mejores opciones que nosotros tenemos para aportar mejor calidad en nuestros procesos. Claro. Bueno, ustedes vienen llevando un trabajo, Aarón, desde Logitech de formación justamente digital en diversas Así es. áreas, en alianza también con instituciones y organizaciones reconocidas a nivel computacional, a nivel mundial, como es el caso de Microsoft, por ejemplo. Y en ese sentido, quiero preguntarte, ¿qué papel tiene o qué ejemplos de éxito de empresas o instituciones con las que ustedes han interactuado puedes compartir que han logrado una transformación digital efectiva? Bueno, fíjate, a lo largo de estos 25 años, no solamente nos hemos dedicado al área de educación, sino que también pues cerramos los procesos con el área de certificaciones internacionales,
Hablamos de certificaciones como todos aquellos exámenes que una persona debe tomar directamente de una casa tecnológica o sobre una habilidad, para que entonces estos puedan avalar ese conocimiento y más allá de tener quizás una titulación universitaria, esto nos pueda acercar cada vez más a unas competencias, ¿sí? Dentro de los, a ver, voy a hablar, por ejemplo, del caso de uno de nuestros clientes, que es sector banca, ejemplo, Bancaribe. Bancaribe nos ha llamado durante más de 5 o 8 años, en lo cual hemos interactuado y ellos han tenido esa experiencia de innovación y de tecnología. Lo hablo como un par de clientes, pues, inmediatos, porque de alguna manera, pues, los coordino directamente. Y es interesante ver no solo cómo la empresa se blinda a nivel de la formación de todo su talento, desde la primera línea directiva, línea gerencial, y por supuesto va en cascada. Estamos hablando de procesos de automatización, procesos de inteligencia de negocio, productividad, trabajo remoto. De alguna manera, cuando tú ves que la marca impacta en más de 800 personas en diferentes entrenamientos, tú dices, oye, qué bien, porque de alguna manera esto es el reflejo de la institución y sobre todo ese acercamiento que se tiene con el proveedor. Entonces estamos hablando que hay una reciprocidad de servicios. Tú como cliente pues te sientes bien atendido cuando ves que la transformación digital no es solamente dejarlo en un papel y decir, bueno, tengo que comprar tantas máquinas, tantas licencias, sino que cómo voy a aplicar estos conocimientos, cómo voy a aplicar estas conductas. Para nosotros es fundamental que las organizaciones cada vez se plieguen más al área de la formación. Sobre todo, Francisco, y lo hablamos el otro día, cuando la educación es un producto intangible. Entonces, para nosotros cada vez es más arduo pues llevar nuestro mensaje, evangelizar sobre los productos, los servicios, cuál es el futuro del profesional que no solamente se quede en Venezuela, sino que pueda trabajar desde Venezuela para el extranjero. También aquel profesional que decida no titularse de manera universitaria, pero sí certificar sus conocimientos. Y de allí se desprenden una cantidad de teorías donde cada vez más los chicos que ahora quieran sumarse a la universidad esperan entonces carreras más cortas. Cómo monetizar, cómo acreditar esos conocimientos en poco tiempo. Entonces, de allí pudiésemos desprender información de, bueno, cuál es el nivel de actualización que se tienen en las universidades versus cuál es el nivel de formación que se está dictando en centros profesionales como LURTAC. Ya. Fíjate que estamos recibiendo toda una cantidad de informaciones, transformaciones, cambios importantísimos y trascendentales en la forma como manejamos nuestras vidas y nuestras labores, ¿no? Como profesionales. Sí. Em, ¿Cómo pueden los líderes fomentar una mentalidad digital entre empleados de diferentes generaciones? Porque como sabemos, pues tenemos distintos approaches, distintas aproximaciones, dependiendo pues también de qué generación estamos hablando. Cuéntame cómo han logrado ustedes integrar ese proceso. Bueno, primero, cuando desde los objetivos organizacionales está el hecho de la transformación digital, dependiendo el país donde nos encontremos, y sabemos que actualmente, quizás desde Canadá hasta la Argentina, pues se ha hecho cada vez más complejo la situación económica y social. Entonces, esto permite que tú puedas, como organización, entender cuál va a ser la dinámica económica de cada empresa. Si es así, entonces vamos a integrar herramientas tecnológicas dadas, por ejemplo, como productividad. También el alojamiento de nuestra información en casas, por ejemplo, como Microsoft Azure, como Google y como Amazon Web Services. Herramientas tecnológicas que acerquen y que yo pueda interactuar en las diferentes unidades o gerencias como Microsoft 365, que lo mismo lo podemos ver en la parte de Google. Entonces, cada una de estas herramientas nos ha permitido no ser tan dependientes del desarrollador de aplicaciones, sino que desde el usuario final, cómo yo pueda proveer de información desde mi persona, desde mi unidad de negocio, cómo puedo hacer de manera colaborativa espacios más dinámicos, más sinceros y donde cada uno de nosotros podamos explotar nuestras habilidades técnicas y conocimiento 360. Entonces,
justamente cómo hilar fino dentro de las diferentes generaciones. Bueno, justamente primero está el respeto a cada una de esas habilidades. Segundo, cómo yo pueda compartir y cómo pueda colaborar con cada uno de mis talentos una información, pero lo más importante aquí es pensar en cuál es el objetivo organizacional. Si nosotros no tenemos bien especificado de alguna manera esa ruta de conocimiento para cada uno de nuestros talentos, lamentablemente el trabajo no va a estar bien hecho. Así que creo que la comunicación efectiva, por supuesto, va a ir de la mano en cada una de estas actividades. ¿Qué papel o qué importancia tiene la ciberseguridad en la estrategia de transformación digital? Recientemente leía un informe del Foro Económico Mundial y justamente una de las profesiones que será más demandada en los próximos años es esta misma tema de ciberseguridad o ciberseguridad. Así es. ¿Qué me comentas al respecto? Bueno, lo más interesante es ver la cantidad de empresas que han tenido su ransomware y cada una de las empresas que se han vulnerado su seguridad. Y la verdad es que eso va a depender mucho del usuario final. Más allá de las tecnologías, que existen N cantidad de cursos, N cantidad de espacios en los que nosotros podamos hacer uso. Bueno, está el hecho de que nosotros sabemos que si ya todos tenemos un dispositivo móvil, un smartphone, cuáles son las mejores condiciones para estar seguros. Estar seguros incluso desde nuestra casa, desde nuestros hogares, desde los códigos que nos permiten en las diferentes plataformas tener 2 o 3 espacios en los cuales yo pueda ratificar y validar que yo soy la persona que está detrás de ella. Entonces creo que la ciberseguridad se ha convertido, así como en su momento, y sigue siendo la programación, el nuevo idioma universal, pues un espacio más, un skill más en los cuales nosotros tenemos que formarnos, en los cuales tenemos que enterarnos. En Internet vamos a conseguir información de todo tipo, desde universidades que tienen en sus campus información calificada en los cuales podamos ingresar, pero sobre todo creo, Francisco, que es derrumbar justamente la creencia de que la ciberseguridad, de que la tecnología solamente está hecho para ingenieros. Cada vez vemos instituciones educativas que desde el primer nivel, desde kindergarten, van justamente atadas a todas este tipo de herramientas. Entonces creo que sin importar la generación en la cual estemos, tenemos que sumarnos a educarnos, ¿no? Tenemos tanto plataformas gratuitas, plataformas pagas. Lo más interesante es, si estoy desde una empresa, ver cuáles son las condiciones que desde mi equipo de tecnología, cuáles son las normativas, cuál es el paso a paso que se requiere. Entonces, la ciberseguridad, para cerrar un poco más la pregunta, conforma ya una de las triadas perfectas para coexistir en este espacio de transformación digital. Sí, y siento que escuchándote, la responsabilidad de un fenómeno de este tipo es compartida, tal cual como tú lo señalas, porque Totalmente. inicialmente, pues yo también era parte de la idea de que la ciberseguridad era un problema de la empresa que me estaba a mí suministrando el servicio, ¿no? Mm, Y yo decía, bueno, pero ¿y por qué tengo yo que hacer esto si ustedes tienen sus equipos de ciberseguridad que en vez de fastidiarme a mí haciendo configuraciones o estableciendo verificaciones de 2 pasos o 3 pasos, sí. porque ustedes no hacen eso previamente, ¿no? Y definitivamente, pues, nos damos cuenta que la ciberseguridad comienza en casa, ¿no? Previendo justamente cualquier posibilidad en la medida de que podamos hacerlo, de poderse proteger a nivel de nuestros datos y nuestra información, ¿no? Sobre todo cuando vemos una cantidad de aplicaciones que por supuesto podemos descargar, videojuegos. Y fíjate que tocaste un punto interesante que nosotros, bueno, siempre hacemos mucho ahínco, ¿no? Y es la familia como núcleo principal de todo tipo de conocimiento. Más Ujú. allá de que si estamos en alguna organización o si trabajamos de manera remota para diferentes marcas, todo parte desde la responsabilidad que yo tengo como ser humano y también como usuario final. Así que de alguna manera, y creo que es una de las anécdotas que a todos nos pasaba, ¿no? Comprábamos un dispositivo, comprábamos un televisor, cualquier electrodoméstico en casa y de verdad que dejamos en la caja el manual de instrucciones. Entonces, cada vez más se ha hecho más intuitiva el uso
de las aplicaciones, de los dispositivos, y tómense por favor el espacio y el momento de escuchar, de saberse orientar, de seguir por supuesto cada uno de los canales que más allá de la inteligencia artificial nos brinde cada casa tecnológica. Así que creo que el espacio de seguridad forma parte de la tríada necesaria para cualquier acción que tengamos a partir de ahora. Así es. Y has mencionado un punto que así lo mencionaste rápidamente, pero que considero que es vital y que he visto muy pocas, quizás por mi desconocimiento, pero he visto pocas aplicaciones o pocas iniciativas donde se combine justamente la familia de manera integral para poder, digamos, tener una aproximación a determinada tecnología o determinada aplicación o determinado enfoque tecnológico, ¿no? Y siento que eso justamente facilitaría también no solamente la interacción misma de las familias, es decir, que no se vea que eso corresponde exclusivamente a las generaciones jóvenes, el tema de dominio tecnológico, sino cómo yo me integro, si soy el abuelo, o si soy el tío, o si soy el sobrino, cómo yo me puedo integrar de una manera familiar justamente a algún reto, algún desafío que para todos puede ser necesario, ¿no? Y realmente creo que eso es un tema amplio por explorar, donde sería maravilloso eso justamente, ¿no? Viendo de qué forma una aplicación, cualquiera sea, y me imagino en este momento algo así como en Word, bueno, ¿qué serían las principales aplicaciones de Word para abuelos, para adolescentes, para distintos segmentos, ¿no? Etarios y bueno, creo que pudiera ser también una forma de ir integrando la familia dentro de todo este proceso de transformación digital. Incluso, Francisco, yo sumaría el hecho de, bueno, ¿cuál es esa ruta de aprendizaje que se tiene desde el día uno, donde yo llevo a mi chico al colegio? O sea, realmente yo como padre o madre investigo más allá, bueno, del nombre del colegio, cuántos alumnos tiene. Bueno, un espacio donde yo como familia pueda sumar al espacio de formación de mi hijo. Más allá de eso, ¿cuál es el nivel de seguridad que se tiene sobre espacios, por ejemplo, como formatos asíncronos, donde solamente el chico se conecta a ver videos en una plataforma LMS y donde pueda, bueno, bajo autoservicio, escuchar y generar actividades? Entonces, creo que la dinámica laboral, pues cada vez es mucho más intensa, pero eso también permite que nosotros como familia podamos conocer, podamos conectar, podamos entender muchísimo más de esto. Ojo, estamos viendo cada vez más chicos de primaria en ferias tecnológicas, en ferias de ciencia, y a veces vemos una asistencia pues bastante baja de representantes. Y vemos cada vez a los colegios o a los institutos parecidos al URTEC, donde demandamos mayor cantidad de información y tiempo de conexión. Entonces, siento, sí, que el apoyo familiar, no solamente en autoestima, sino, bueno, cerrar esa oportunidad profesional, poder guiar y asesorar cada vez más a los chicos para que puedan elegir en cuál de todas las tendencias tecnológicas o en cualquier carrera se sienten más plácidos. Así es. Ujú. ¿Qué herramientas tecnológicas recomiendas para la gestión de equipos remotos? Bien, lo primero que te pudiese recomendar son espacios, por ejemplo, como Microsoft 365. Y de allí, pues, por supuesto, también su parte sería la parte de Google. Muchas de las Aparte que herramientas, no te escuché muy bien, la parte de... sí, justamente herramientas como 365 y como Ajá. Google igual, ¿no? Entonces, fíjate que lo interesante de este tipo de herramientas es que nosotros no solamente tenemos Meeting o, por ejemplo, el área de Teams para conectarnos como lo estamos haciendo en este momento por Zoom, sino que Sí. también hay otra N cantidad de herramientas como automatización, el área de Forms, por ejemplo, para formularios. Y esto permite entonces que también tengamos un Drive. Entonces, cada vez existen mayor cantidad de herramientas. En el caso de 365 hay más de 25, pero, y pasaríamos creo que toda la tarde aquí evaluando cuál de todas las herramientas tiene mayor impacto, pero están orientadas a nivel de colaboración. Justamente para la gestión de equipos también podemos hablar como Microsoft Power BI, que es la parte de inteligencia de negocio.
Esto es un gran traductor de bases de datos multiorigen donde yo pueda conectar desde data y trazas que yo pueda dejar en un Excel, en un Access, página web, y que yo pueda desde mi dispositivo conocer una cantidad de gráficos dinámicos en un solo panel, en un solo dashboard, donde yo tenga el acceso directo a una fotografía de una actividad específica, ya sea desde mi empresa. Imagínate que tú pudieses tener con un BI instalado en tu dispositivo y puedas saber de inmediato cuánto tienes en cuentas por cobrar, cuánto tienes en cuentas por pagar, la operativa de la empresa, tener una radiografía de tus sucursales en toda la región y saber en cuál de todas ellas es el nivel de transacciones. Entonces, para mí, esta triada de 365 más Power BI y automatización, creo que sería una de las mejores, uno de los mejores espacios en colaboración y bueno, en la mayoría de las empresas es justamente donde, ya sea en software libre o en software propietario, donde está apuntando e invirtiendo. Ya. Dentro de todo este contexto que mencionas y estas posibilidades de trabajo colaborativo a partir de estas herramientas, Aarón, eh, ¿cómo puede la digitalización justamente mejorar los procesos de innovación dentro de una empresa? ¿Qué relación tiene esos dos elementos? Sí. ¿Me vuelvo más innovativo al utilizar estas herramientas o no necesariamente? Mira, voy a tomar una frase de un amigo que justamente decía, bueno, ¿dónde está el hecho entre que una empresa crezca o se desarrolle? Y Ujú. creo que ahí está justamente el equilibrio. Yo puedo, por supuesto, invertir y la empresa va a crecer de una manera exponencial y va a llegar un momento que si yo no tomo los correctivos necesarios, lamentablemente la misma empresa se va a suprimir. Entonces creo que a nivel de desarrollo está justamente el hecho de innovar y no todas las empresas del mismo ramo puedan innovar de la misma manera. Creo que tiene que ser un insight bien interesante donde pensemos cuáles son esos objetivos que yo como organización me voy a establecer, metas creíbles, metas cortas, desafíos que yo pueda tener con mi talento humano. Y creo que uno de lo más interesante, Francisco, sobre todo cuando estamos en países con recesión, es saber con quién contamos, saber cuáles son esas habilidades, entender que más allá de la digitalización, de la innovación, de la tecnología, es pensar en el humano, pensar quién está detrás de cada una de esas máquinas, de quién está detrás de los procesos. Si realmente son personas que tienen un engagement importantísimo en cada una de las marcas. Entonces, en lo muy personal, siento que toda vez que tú creas en tu equipo de trabajo, que creas justamente en los procesos, que puedas hilar muy fino en estos dos espacios, es justamente donde tú vas a desarrollar. Ya. ¿Qué estrategias a nivel pedagógico utilizan ustedes en el caso de una contratación Bien. de, por ejemplo, programas de educación corporativa? Vale decir, llega un grupo de empleados o de colaboradores a un curso y los instructores muchas veces tienen pues el foco de su desarrollo, si soy ingeniero o si soy tecnólogo o si soy proveniente de estas áreas justamente computacionales, tengo un estilo, un performance quizás pedagógico determinado, que no siempre es el que es más adecuado para efectos de, mm, digamos, de desarrollo de la actividad pedagógica, ¿no? Correcto. ¿Qué hacen ustedes o qué estrategias ustedes utilizan para justamente compensar el hecho de estar sentado frente a una computadora X cantidad de horas escuchando a un instructor que me está hablando sobre las bondades del 365, por ejemplo? Pero que realmente a la tercera hora de estar sentado, pues ya yo me desconecto porque mi nivel de atención no puede ser tan permanente. ¿Qué cosas hacen ustedes? Así es. Bueno, interesante tu pregunta, sobre todo porque allí primero pudiésemos decir cuáles son los formatos de educación, por ejemplo, con los que cuenta el Ortec. Es presencial en nuestras instalaciones, así como una sala donde ustedes ven atrás que estamos ubicados, ya sea también en sala de cliente. Optamos también por un espacio como el que tenemos actual, que sería una conexión en vivo más clases grabadas, o por el contrario, si nos vamos 100% al asíncrono,
donde yo tenga 75% videos y 25% acceso a mi instructor. Entonces, lo primero es pensar en cuál de estos formatos es donde el cliente se va a ajustar y entender que más allá de la venta pura de un servicio, pues estamos hablando de cómo asesorar a ese cliente. Te explico un poco cuál es el roadmap comercial del Lurtec. Primero es conocer la necesidad real de la persona que solicita el entrenamiento. Entender si este entrenamiento está casado única y exclusivamente para cumplir un KPI, un indicador que me solicite recursos humanos, o si realmente está casado con una curva de aprendizaje, o por el contrario, si está casado con un proyecto que tenga la empresa. Posterior a ello, conocer si es la primera intervención que tenemos sobre esta tecnología o si más bien lo que queremos es reforzar conocimientos. También conocer cuál es el perfil de cada uno de nuestros estudiantes. En el caso del Lurtec, verificamos no solamente cuál es la edad, cuál es el cargo, sino sobre todo cuáles son las actividades que este talento cubre en cada una de las empresas. Posterior a ello, evaluamos cuáles son los formatos y las actividades que en este momento se están ejecutando. Sobre todo, Francisco, porque hay algo importantísimo, que es la información preconcebida. Muchos de nuestros talentos dice, sí, conozco de algo, y al final cuando tú vas a un proceso de aprendizaje entiendes que no es así o no lo está haciendo de la mejor manera. Entonces, toda vez que un talento cuando se sienta en nuestras instalaciones, yo cierro puerta y le digo, agradezco que detrás de esa puerta vamos a dejar cargos, certificaciones, titulaciones universitarias, información y vamos a empezar todos desde cero, entendiendo que hay un hecho que estamos en un ambiente de aprendizaje. Entonces, lo más importante allí es que la persona baje la ansiedad y, por supuesto, esté dispuesta a conocer, a entretenerse y, sobre todo, tener un espacio tipo spa donde yo me voy a dedicar unos tantos minutos a mi conocimiento. También es importante que el talento que esté con nosotros entienda que su empresa está invirtiendo en ello, en su conocimiento. No es algún objeto, no es algún regalo que después de que tú te puedas ir de una empresa lo vas a dejar allí. No, esto realmente se va a quedar contigo de por vida. Entonces ahí estamos viendo también, más allá de la necesidad de la empresa, se entiende también como un hecho de que yo te voy a regalar conocimiento, voy a invertir en tu conocimiento. Un poco para ir cerrando, posterior a que se ejecuta el servicio, entonces el profesor tiene una cantidad de actividades propias donde nuestro sistema es 70% práctico y 30% teórico. Allí también tocamos cuál es ese perfil de los consultores. Nosotros tenemos 3 perfiles a nivel de inducción y a nivel de consultoría. Estamos hablando de un personal, un junior, que no supera los 5 años, donde quizás ya tenga las condiciones universitarias y está aunado la parte técnica. Sin embargo, todavía no tiene el know-how necesario de un consultor senior. El consultor senior, ya estaríamos hablando de una persona con más de 10 o 15 años de servicio, donde todas sus prácticas sean pues acordadas tanto en sector privado como en sector público, donde su perfil está orientado a cuál es el requerimiento que dicta el mercado extranjero. Y terminamos entonces con un consultor máster. El consultor máster para nosotros es interesante porque la mayoría, Francisco, estudió en Lurtec y se formó en Lurtec desde un soportista técnico, por ejemplo, y fue adquiriendo habilidades hasta ocupar espacios como vicepresidencias de información, gerencias de tecnología. Entonces no estamos hablando del docente tradicional universitario, sino que estamos hablando ya de un perfil orientado a las necesidades del extranjero, actualizado 100%, de acuerdo a todas las casas tecnológicas, pero sobre todo donde sabe cuáles son aquellas actividades que demanda cada una de las empresas. Entonces, si tú me preguntas cuál es el secreto del Lurtec a nivel de inducción para que cada uno de nuestros alumnos se sienta cómodo, se sienta chévere, después de 2, de 3 horas de formación, está justamente en la metodología. Conocemos desde primera mano en una reunión diagnóstica cuáles son las necesidades del cliente, qué es lo que quieres lograr, cómo te puedo potenciar y sobre todo llevarte de la mano para que entiendas que más allá de la pura tecnología existe un ser humano que tiene necesidades, que tiene una personalidad diferente. Así que
en tantos minutos o tantas horas que pueda estar en un formato distinto, es cómo puede sumar a un entorno empresarial. Ya. Fíjate que aquí Bárbara te formuló una pregunta y le pediría a Bárbara que pueda abrir el micrófono y te la haga así directamente. Claro que sí. Adelante, Bárbara. Hola, Aaron, ¿cómo estás? Gracias, Francisco. Yo quisiera saber si la información y archivos que se colocan en la nube, que ahorita casi todo se coloca en la nube, requieren de mucha más protección de la data que los archivos que tú tienes en tu computadora, en tu equipo, porque a veces igual se puede entrar. ¿Y cuáles serían los protocolos de seguridad y qué programas deben aplicarse a tal efecto? Interesante pregunta, Bárbara. Lo primero es que ya al estar en la nube y tenemos que preguntarnos en cuál nube, si realmente los procesos de esa nube son licenciados, si son permitidos por la empresa, cuáles son esos espacios donde, más allá de donde yo lo aloje, qué tipo de información confidencial o no yo estoy dejando allí. Lo interesante del licenciamiento es que cada una de las casas, ya sea Microsoft, sea Amazon o cualquiera de las casas, realmente detrás de ello hay un soporte y ese soporte está orientado a cómo blindar la información. Hasta hace poco, por ejemplo, caso Venezuela, hemos visto donde incluso sector bancario, sector retail, se ha visto afectado quizás por la vulnerabilidad de estos servicios. Y cuando realmente colocamos la lupa, estamos hablando de que no se han cumplido quizás todas las necesidades de licenciamiento o no se han cumplido el protocolo que tanto el usuario final como el usuario tecnólogo, el administrador de un servidor, el administrador de una red, se cumplió. Entonces, siento y creo que toda vez que esa triada de el asesor tecnológico versus el usuario final estén actualizados y cada vez más podamos invertir en conocimiento, invertir en licencias, entonces las condiciones serán aún mejores. Eh, Siempre, por supuesto, en cada empresa, en los onboarding, toda vez que llegamos a una institución, hay una cantidad de entrenamientos y estoy totalmente seguro que cada vez más son las empresas que se están blindando a nivel de espacio de ciberseguridad. Aarón, Muchas gracias, Aaron. Gracias. gracias, Siempre, Bárbara, Andrea. por tu pregunta y a ti por la respuesta, Aarón. En Proactive tenemos, como lo dije al inicio de esta entrevista, tres grandes líneas de acción, que son liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. ¿Qué es para ti un líder todoterreno? El líder todoterreno es aquel que primero escucha a su personal, a sus colaboradores. Segundo, todo aquel que esté dispuesto a seguirse formando de manera continua, no importa bajo qué canal, porque eso es importante también indicarlo. Hay muchos que dicen, bueno, pero es que no hay presupuesto en la empresa, no tengo opciones de inversión. Bueno, realmente tienes espacios gratuitos de universidades certificadas, de otros centros tecnológicos. Y para mí también lo interesante es saber escuchar al mercado, ver cómo está tu competencia, cuáles son las mejores condiciones, seguir este tipo de ruta de formaciones, por ejemplo, como Proactive, donde generas un networking idóneo, donde también escuchas a cada uno de tus pares. Entonces, para mí el todoterreno es el que se pueda sentar, no importa con cuál sea el cargo de tus colaboradores en la empresa, conocer cuáles son sus actividades, pero creo que es eso, es más un proceso de coacheo interesante. Ya. ¿Cómo ves el futuro de esta perspectiva digital, ¿no? ¿Cómo pueden fomentar los líderes una cultura de experimentación y aprendizaje en sus organizaciones? Y te hago esta pregunta porque justamente tengo la percepción de que hay un gran temor en las empresas en términos generales, ¿no? Generalizo en estos momentos, pero en términos generales, desde el punto de vista de cultura administrativa, pareciera haber un cierto temor o reticencia a experimentar, porque experimentar significa la posibilidad de fracasar, que el experimento no funcione. Y entonces, ¿cómo podemos ir fomentando una cultura donde el fracaso forme parte del aprendizaje en las organizaciones?
Bueno, interesante tu planteamiento, ¿no? Sobre todo cuando es el día a día en las áreas como ahorita que es formación y consultoría. Mira, si tú supieras, Francisco, la cantidad quizás de pérdidas que se dan por no tomar acción a tiempo, es enorme. Ujú, Por no escuchar justamente a tus pares y entender que si sigues haciendo las mismas cosas vas a obtener los mismos resultados. ujú, Entonces, también tenemos ahorita una galería de gerentes que está más orientado al logro, que está más orientado al hecho bueno, de tomar cuáles son las mejores habilidades técnicas y blandas de su talento y cómo experimentar. Si vemos un poco atrás, inclusive estoy hablando de menos de 5 años, cuando estamos hablando del COVID, por ejemplo, ¿quién pudiese entonces entender la dinámica que se gestaba desde una empresa, donde quizás habían 100, 200 talentos y que en menos de un mes tú tenías que llevarlo 100% a trabajo remoto? ujú, ¿Cuántas herramientas nos surgieron a partir del COVID? Si bien el COVID fue un profundo, bueno, espacio a nivel de salud, donde nos vimos impactados muchísimas familias, bueno, también fue el motor para entonces crear y argumentar. Hay unos tantos que, por ejemplo, quizás, si lo hablamos de la manera más criolla posible, le tiran piedras quizás a los influencers, ujú. pero quizás son habilidades que se pudieron no certificar, pero que sí generan una cantidad de dinero. Entonces, creo que todo parte desde donde nosotros nos vemos y desde donde nosotros esperamos crear, argumentar, explorar. Entonces, nada, mi consejo es poder crear escenarios donde la inversión sea medida, donde nosotros podamos ir de manera pues bastante austera a poder tomar acciones distintas y cómo poder escuchar también lo que está haciendo nuestra competencia. A veces que las marcas desaparecen única y exclusivamente por conceptos básicos como un DOFA. Y eso no lo hace solamente el de recursos humanos o el de relaciones industriales, el gerente general de la empresa. Es cada una de las personas y talentos desde su puesto de trabajo. Realmente estoy haciendo lo necesario en poder innovar en las pocas actividades que yo tenga. ¿Qué ocurre si eso, por supuesto, yo lo genero a mi líder de área? Y si no sirve en esta empresa, entonces seguramente hay otra que también lo puede escuchar. Entonces, a nivel de crear mejores condiciones, es escuchar más a nuestros talentos, a nuestros colaboradores. Y estoy totalmente seguro que las empresas Bamboo que estamos actualmente a eso nos estamos sumando, a escuchar muchísimo más a nuestro personal. Hay otras tantas, como bien lo sabes, que más bien dijeron, nada, quiero otra vez a mi personal de vuelta en instalaciones, pero es un personal ya con condiciones diferentes. Otras tantas empresas donde te dice, bueno, quizás en el país donde me encuentre ejerciendo no tengo las mejores condiciones a nivel de talento humano, de recursos humanos, ¿no? Entonces, bueno, me voy con otro modelo de contrato. Entonces, allí lo interesante sería establecer cuáles son las características de mi empresa, qué es lo que yo espero como objetivo, como alcances, y de acuerdo a eso, innovar, explorar. Ya. Al parecer, la inteligencia artificial vino para quedarse. Así Al es. principio la veíamos con mucho resquemor, muchas empresas y organizaciones y líderes hablaban del peligro que representa. Sin embargo, cada vez nos damos cuenta de sus enormes potencialidades y que realmente pues, es una herramienta maravillosa para poder justamente utilizarla de manera adecuada, a pesar de los riesgos que puede parecer o que puede conllevar esta misma tecnología. Cuéntame qué impacto ven ustedes entre la inteligencia artificial y la mejora de la eficiencia operativa. Bueno, solamente con el hecho de decirte que cada vez son más las empresas que se suman a formaciones en el área de inteligencia artificial, no solamente para sus usuarios finales, que estamos hablando de la dinámica tradicional, por ejemplo, ChatGPT, pero más allá de desarrolladores de aplicaciones, analistas de datos, estamos hablando incluso de administradores de redes, de servidores,
y cómo, por supuesto, la inversión en cada una de estas herramientas tecnológicas es necesaria. Estoy totalmente seguro que cuando se habla de inteligencia artificial, quizás para los no tecnólogos hasta hace un par de meses o años, bueno, se veía como que, bueno, iban a existir una cantidad de robots y hasta ahí íbamos a llegar. Pero fíjate tú cómo después del tiempo, lo que hicimos fue justamente un uso bien interesante, bien inteligente de estas herramientas para mejorar nuestra proactividad, para mejorar nuestra productividad. Entonces, allí lo interesante es, bueno, seguir escuchando, seguir investigando, seguir leyendo, no tener tanta resistencia al cambio, no tener tanta resistencia a lo nuevo y poder empaparnos de la mejor tecnología. Yo siempre le digo a nuestros alumnos, bueno, ¿cuáles son esos influencers o esas cuentas que tú sigues, ¿no? Para escuchar y mejorar tus condiciones como profesional. Cuentas certificadas, cuentas calificadas, cuáles son las mejores experiencias que se tienen en diferentes tipos de mercado, en diferentes tipos de productos. Entonces creo que esto, Francisco, al final se llama es educación y comunicación efectiva. Mientras yo pueda obtener información de un medio calificado, certificado, y mientras yo pueda invertir en conocimientos, es lo mejor que yo puedo obtener. Y ya de allí, bueno, los prompts de cómo puedo preguntar, cómo puedo generar cantidad de acciones con inteligencia artificial, seguirán existiendo cantidad de herramientas y de aplicaciones que nos puedan ayudar. Así es. ¿Cuál es el error tecnológico más divertido o embarazoso que has cometido? Y aquí ya vamos entrando en la parte de la entrevista donde queremos saber más de Aarón como ser Vale. humano, como persona, ¿verdad? Sí. Cuéntame de un error que te haya particularmente impactado en términos de que haya sido muy embarazoso. Bueno, realmente creo que el más embarazoso fue enviar una cotización con una puesta de trabajo a un cliente que, bueno, totalmente distinto. Pero dentro de lo más embarazoso fue que ese cliente le llamó la atención lo que yo estaba enviando. Gracias a Dios no eran competencias, pero bueno, pudimos después aplicar, bueno, parte de esa cotización y de ese trabajo con esta nueva marca, ¿no? Lo pudiste rescatar, claro. Lo pude rescatar. Creo Eso que una de está bien. las mejores Yo me condiciones. imagino, imagínate, si es de la competencia aún más. Pues. Sí, imagínate tú. Pero bueno, también de allí hay un aprendizaje, ¿no? Y luego de ello fue, bueno, verificar mi bandeja de salida, mi bandeja de enviado, cómo rescatar ese correo electrónico si todavía no ha sido leído. Así que bueno, de todo lo malo siempre hay algo positivo. Claro. Ahora, y esto es una pregunta totalmente personal, Vale. y hay posibilidades tecnológicas, una vez que tú has enviado ya un correo vía, por ejemplo, Gmail, ¿hay posibilidades de eliminarlo de la bandeja de entrada de esa persona? ¿Sí? Si no ha sido leído, sí. Ah, Quizás sí, no ha sido leído. fue entregado y otro es si la condición no ha sido leído. Nada, te lo dejo como tarea, ingresar a nuestro gran amigo Google y allí tienes una cantidad de acciones en Ok, diferentes plataformas de cómo recuperar esas opciones que tengo que activar, por ejemplo, en Outlook para poder rescatar ese correo. ya, entiendo. Ok, vale. Y dime, ¿qué tecnología crees que sería más útil en una isla desierta? Wow, esa es interesante. ¿Qué tecnología sería más útil en una isla desierta? Wow, yo creo que sería, bueno, a ver, si es en una isla desierta, lo primero que voy a tener es agua salada. Para mí sería cómo obtener agua, que es el vital líquido, y de qué plataforma y de qué tipo de actividades que pueda generar para yo tener vida, la subsistencia. Creo que sería eso. Para mí sería la más interesante. Así es, sí, ¿no? Y en estos días veía un film sobre justamente cómo se genera calor a partir del Ujú. hielo, ¿no? Que es, Excelente. a mí nunca se me hubiese ocurrido eso, quizás digo yo, ¿no? A menos que sea una necesidad extrema, y cómo mostraba, ¿no? Cómo a partir de un pedazo de hielo puede generar también calor, ¿no? Mira, A la es hora de... interesante, Francisco, por ejemplo, cuando tú te acercas a la feria de ciencias o las ferias tecnológicas de los liceos, de las Mm, primarias, y ves chamos de 8 o 10 años ya creando drones y creando soluciones para su entorno. Mira, si hay algo que yo creo que yo pudiese potenciar desde nuestras aulas,
es el aprendizaje multinivel. Eh, Aquí tenemos chamos que van desde los 13 años en adelante y tienen un conocimiento 360 de lo que es tecnología y nosotros la búsqueda es que ellos puedan realmente explorar cuál va a ser la actividad que más les llene, que más les potencie y de esa manera ubicarlos en cuál va a ser la profesión, si quieren ser community managers, si quieren ser desarrolladores de aplicaciones, analistas de datos, administradores de redes y servidores o simplemente van a ser un usuario más de tecnología en cualquiera de las carreras. También lo vemos dentro de nuestras especializaciones, que ya estamos hablando de espacios de más de 6 meses, donde se orientan a una certificación que pueda optar a cualquier tipo de conocimiento y que la puedas aplicar en cualquier parte del mundo. Pero también lo tenemos desde un sistema, desde un asistente administrativo que viene a nuestras instalaciones a conocer de Excel, de 365, de Power BI. Y lo más interesante es qué nos deja ese alumno en nuestra casa. Esa parte de networking, esa parte de relacionamiento, el que tú te puedas tomar un café con una persona totalmente distinta y escuchar cuál es su desafío, cuál es su meta próxima. Entonces, esa experiencia que se vive desde un centro educativo, creo que muy pocas actividades de asesoría y consultoría se logran. Ya. Si pudieras tener cualquier trabajo Uh -huh. en el mundo, cualquier trabajo, por un solo día, ¿cuál elegirías? Wow, creo que sería administrar una posada en un espacio turístico espectacular como en nuestras playas venezolanas. Creo que eso sería lo más idóneo del mundo. Eso sí, con el conocimiento en tecnología que tengo para poderle brindar a mis huéspedes el mejor espacio. Así que muy parecido a lo que se está gestando ahora en la isla de Margarita, donde tenemos cantidad de trabajadores remotos y nativos digitales, pero creo que sería mi espacio predilecto de cómo convivir. Ya. Si Creo que sería pudieras, eso. si pudieras tener un superpoder tecnológico, ¿cuál sería? Un superpoder tecnológico, fíjate que nunca lo había pensado, ¿no? Pero creo que estaría orientado a la creación. Algo así como una inteligencia artificial donde pudiese establecer mejores condiciones a nivel de salud, de vida, de bienestar. Creo que Ya. sería eso. ¿Tienes alguna rutina matutina para empezar el día? Totalmente. Eh, Tengo dos. Una antes de despertar y salir al sanitario a la parte de salud y es primero darle gracias a Dios por la vida. Llámese Dios o cualquiera de sus manifestaciones, sin importar la religión. Creo que lo más interesante es dar gracias por estar él aquí, por estar hoy, por disfrutar de salud física, mental y espiritual. Creo que esa triada es importante y sobre todo ahorita cuando hay tantas condiciones que lo requieren, ¿no? Eh, También atender un WhatsApp o una llamada de mis padres, eso me potencia a mí y tomar una taza de café ya cuando llegue a la oficina y ver con qué me encuentro. Creo que son las etapas más interesantes antes de abrir el Outlook, que creo que es lo primero que hago todos los días antes de despachar toda la parte de analítica. Bueno, bueno, muy bien. Yo le pido a la audiencia que le demos un aplauso a este gran profesional que es Aarón Bolívar. Gracias, Aarón, por esta A maravillosa ustedes. entrevista, por tus respuestas, por habernos también ilustrado sobre todo este tema de lo que significa el cambio digital. A ustedes quiero darles también las gracias a todos los que están conectados el día de hoy con Proactívate, a todo tu equipo, Aarón, y también al equipo de Proacti, todo Gracias. el equipo de soporte, a todos nuestros amigos consecuentes, a Clarissa, que también me contenta verte hoy conectada, Clarissa. Así que bueno, a todos, muchísimas gracias por estar. Les recordamos que el próximo miércoles a la 1 p.m., hora del este de los Estados Unidos, tendremos un nuevo espacio de Proactívate con Francisco Duarte y también recordarles nuevamente suscribirse a nuestro canal y le he pedido el favor a Marianela que envíe recordatorios a todas las personas que están actualmente participando en esta actividad para que visiten nuestro canal y puedan suscribirse en él, ¿no? Así que bueno, Aarón, dejo este último minuto para que te despidas de nuestra audiencia y el micrófono está de tu lado.
Muchísimas gracias, Francisco, por esta iniciativa, por la invitación. También les espero a través de nuestra www.lurtec.com, en redes sociales como lurtec-ccs. Saludo también a todo el talento conectado de todas partes y sobre todo al talento Lurtec, que sé que están en pleno almuerzo y están conectados allí en los dispositivos. A nuestros alumnos que también vamos a compartir tu espacio, Francisco, desde YouTube. Así que muchísimas gracias por seguirnos y recuerden que el éxito solo depende de ti. Así es, así es. Bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente. Bendiciones para ustedes, para sus familias y nos vemos el próximo miércoles a la 1 p.m. en Proactívate con Francisco Duarte. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Bye bye. Prepárate para conocer una nueva etapa